Plataforma I es una iniciativa para la indagación de la cultura de la imagen. Teniendo como base la fotografía. Plataforma I es un impulso, un punto de partida. Idear, iniciar, interrogar, impulsar, interpretar. Plataforma I es una oportunidad para hablar y generar discusión. Para crear un diálogo que falta. Plataforma I es reflexión y entrevistas con especialistas. Sobre el momento de la fotografía y su inserción en el mundo del arte. Plataforma I es una voz desde el norte de México, invitando a compartir lo que sucede en el horizonte de la fotografía. Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Ahora en Plataforma I con Virginie Castel. Es un gusto tenerla con nosotros para charlar acerca de su trabajo de curaduría. Primero les vamos a presentar una breve semblanza de Virginie. Ella nació en Metz, Francia, es editora, maestra, curadora y escritora. Se graduó en Historia y Teoría del Arte con mención honorífica en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, institución donde realizó también su maestría en Arte y Arquitectura en América Latina, con especialización en arte contemporáneo. Se formó como editora de libros ilustrados en Turner Libros en la Ciudad de México. Ya tiene casi 17 años viviendo en el país de México. En el 2016 creó Tres Nubes Ediciones en Monterrey, editorial especializada en arte y poesía para todas las edades. Por este trabajo recibió el premio al reconocimiento editorial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2020. También es editora en la Casa Editorial Regiomontana, es curadora independiente y realiza actualmente una investigación becada por el CEIDA acerca de la representación de lo doméstico en el arte regio de los 90. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Virginie. No, gracias a ustedes. Bueno, para iniciar nos encantaría saber qué fue lo que despertó en ti el interés por el arte latinoamericano contemporáneo. Mi universidad en Inglaterra es una universidad que tiene la colección de arte de América Latina más grande de Europa y por lo tanto nos ofrecían cursos muy variados sobre diferentes épocas del continente. Y yo tomé en mi primer año, tomé un curso muy general sobre arte precolombino, después arte moderno, y me concentré en México desde un inicio porque me llamó mucho la atención el libro de Octavio Paz, del laberinto de la soledad. Y bueno, después me di cuenta que la idea de ese libro la encontró en la filosofía de Ortega y Gasset, pero en ese momento me pareció muy interesante cómo desde el lenguaje podía crear toda una personificación nacional. Y como yo siempre me interesaba las vanguardias en general y también el surrealismo, México también tenía esa conexión muy, muy grande con el surrealismo y desde ahí me quedé 2-3 años obsesionada. Y después, estudiando más, me topé con una artista mexicana que se llama Teresa Margolles, que en esa época ya tenía mucha proyección en Europa, entonces iba a ver sus exposiciones, que me llamó mucho la atención por la cuestión del tema que trabajaba, que para una europea será como muy emocionante ver un arte pues, que tenía algo que decir a la vida aún, ¿no? En Europa yo sentía pues, que no lo encontraba, igual era mi idea, pero empecé a viajar a México con becas de la universidad y hice mi maestría sobre el trabajo de Teresa Margolles. Y por ese motivo ya me quise venir a vivir a México terminando mi maestría. ¿Te enamoramos de alguna forma? Sí, se puede decir así. Bueno, la siguiente pregunta que se me ocurrió hacerte era como por qué habías decidido establecerte en México, pero bueno, ya la respondiste de alguna manera. Pero y luego, entonces, ¿por qué Monterrey?
O sea, ¿por Monterrey qué? no fue una decisión, ajá, Monterrey no fue una decisión ¿Se entiende? de, como de, oh, aquí hay mucho arte, voy a venir a vivir. No. Sí. Em, yo reconozco que yo era una chilanga, de hecho cuando llegué a Monterrey me decían la chilanga francesa por lo que eso significaba, ¿no? Y como, la cosa es que llegué a Monterrey porque conocí a la persona que fue mi pareja casi una década en la Ciudad de México, pero él vivía aquí, entonces cuando formamos una familia, pues terminé viniendo aquí por cuestiones prácticas. Pero si no, no hubiera llegado a Monterrey. Y siempre había querido viajar al norte de México, pero no lo había hecho hasta conocerlo. No, Y sí. bueno, ya me queda en Monterrey, está bien, estoy contenta en Monterrey porque en Monterrey pude desarrollar precisamente todo mi trabajo editorial independiente. Yo creo que lo debo mucho a la ciudad de Monterrey, porque el ímpetus empresarial de la ciudad me ayudó muchísimo a mí a dar el paso empresarial desde ahí. Ok, wow. Puedo entender perfectamente tus razones, las que te trajeron hasta aquí al norte de México. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, Virginie, ya que en la Ciudad de México te empezaste a desarrollar como editora y decís que cuando llegaste aquí a Monterrey, toda la cultura emprendedora de esta ciudad te llevó también a fortalecerte. ¿Cómo fue en realidad el paso de la editora a la curadora? En realidad fue al revés. O sea, yo siempre tenía más pretensión de ser curadora que ser editora. Es más, yo no quería ser editora porque nunca lo había contemplado en mis estudios. Yo vine a México a hacer un doctorado. Um, yo pensaba que mi función iba a ser investigar y hacer exposiciones porque era lo más, pues lo que siempre había querido hacer. En realidad la edición me encontró y en el momento en que lo empecé a hacer, pues sentí que sí era una vocación fuerte mía y me lancé, dejé mi doctorado, dejé todo y me lancé en la edición porque se me hacía no fácil, pero se me hacía un lenguaje que para mí era necesario trabajar. Y después regresé a la curaduría, pero nunca, siempre estaba curando, aunque fuera en proyectos chiquitos, como un artista, siempre quise trabajar las dos materias. Lo que pasa es que sí hay una conexión muy interesante entre la curaduría y la edición, que es que son como disciplinas primas o hermanas, ¿no? Porque en ambas hay un proceso de selección, en ambas hay un trabajo que es intelectual, pero también que es espacial. Hay un producto material en ambos. Es crear una experiencia estética que es una traducción o una interpretación al espacio de la página o del espacio de la sala. Y, y pues curar es editar y editar es curar también. O sea, no son muy diferentes. Sí hay diferencias, obviamente, pero para mí la forma en que opero en una también es muy claro que lo aplico a la otra. Ok. Wow, me hace muchísimo sentido lo que mencionas, que editar es como curar, nada más que como en un ámbito diferente. Ahora, hay un halo, así como una mística alrededor del curador, un poco que todo lo sabe, o por lo pronto que sabe de muchísimas cosas, porque hace muchas conexiones. O tiene esta competencia de hacer conexiones y de poder traslapar sentidos y significados para que pueda el espectador adentrarse en una exposición. ¿Cómo se prepara un curador? ¿Cómo es que un curador llega a ser curador? Pues
yo teniendo una relación tan impetuosa con la realidad, no sé si soy la persona indicada para decirle a nadie cómo prepararse para algo, pero yo me preparé muchísimo como académicamente. O sea, yo he estudiado toda mi vida y lo pienso hacer siempre. Y yo creo que para mí lo que ha funcionado es estudiar filosofía estando estudiando arte. A mí siempre me ha funcionado trabajar en una disciplina diferente en la que yo me formé y a mí me funciona mucho cambiar de tema y todo el tiempo estar aprendiendo. Hay personas que se preparan en la curaduría desde la curaduría y toman una maestría de curaduría y estudian grandes exposiciones, grandes casos. Yo he leído muchos libros de curadores, sus posturas de museografía. Hay mucha filosofía de la estética que ayuda mucho a comprender también cómo trabajar la curaduría, pero yo no tengo formación académica ni en la edición ni en la curaduría. Yo tengo toda mi formación académica en historia y en teoría. Entonces, yo creo que en mi caso o en general tienes que tener un gusto por las ideas porque hay, es un trabajo de ideas el de curar, pero no solo, o sea, porque a veces muchos creen que curar es decir, este artista hago un texto, cuelgo todo en la pared y se acabó. Eso no es curar. Entonces, hay muchos caminos y yo creo que cada curador tiene un concepto diferente que desarrollar y creo que eso, entender también eso, que hay curadores que piensan, o en los 90 era muy común leerlo, de grandes curadores europeos, como que era como un encuentro cultural la curaduría, ¿no? Yo te podría decir que para mí la curaduría no es eso, es una experiencia estética. Habrá un curador académico que solo se Claro. dedica a cierto tipo de investigación histórica donde se trata de una cosa. Habrá curadores de arte contemporáneo que tienen mucho pulso para promover a la juventud y a propuestas que nadie ha mirado. Entonces, un curador, bueno, quizás hay mucho, en general en el arte hay mucho de eso, ¿no? La mística del objeto de arte, de la obra de arte. Yo creo que cada vez nos estamos alejando más de esas ideas. Luego el mercado del arte nos regresa ahí, obviamente, porque siempre son pocos lugares, mucha gente, pocos lugares, es muy competitivo. Y obviamente pues no es lo mismo trabajar en espacios independientes como yo lo hago a querer ser el curador del MoMA. O sea, Claro, sí, sí. Claro que hay una línea, ¿no? Claro. Pero Virginie, tú en alguna entrevista comentabas o hablabas de que en algún momento el curador también está creando una pieza, ¿no? Es como si fuera un autor también, tiene como esa intención y algo que me llamó la atención y que no había oído mucho es esta cuestión de que el curador tiene algo que decir también, ¿no? Que el curador, más que esta idea de institucional, digamos, de un curador, es un curador como autor o un curador, no sé si eso suceda solamente con los curadores independientes, pero yo lo que te quisiera preguntar es, en tu papel como curadora, ¿qué es lo que a ti te mueve y qué es lo que tú quieres decir como curadora, ¿no? Okay. No sé si yo dije textualmente que es como crear una pieza. Me sorprendería que yo haya dicho esto, pero pues uno puede hacer cosas que se contradicen. O sea, yo creo que creamos una experiencia. Okay. Yo no creo que sea una pieza en que sí puedo entender por qué pude haber hablado de una unidad o de una solución nueva donde el diálogo entre dos artistas o dos piezas pues promueve una lectura nueva de una obra o de una circunstancia. Eso sí. Yo tengo una postura muy estética ante la curaduría. Eso sí. Es estética en el sentido de que lo que a mí me interesa es la experiencia del espectador. Y
y bueno, pues cosas que decir hay muchas. En general, yo me gané una reputación por algunas exposiciones que hice de ser muy punk y ser muy rebelde en cosas. Y ¿Era una pues reputación ganada aquí en Monterrey? sí. Bueno, entonces tenemos que comentarle a las personas que vayan a ver esta entrevista a futuro. Estamos hablando, y es importante porque estamos hablando de una ciudad Claro. que a lo mejor tiene una forma en su vivir más conservadora, más tradicional. A lo mejor en el mundo, digamos, del arte y la cultura, porque a lo mejor en el mundo empresarial es una ciudad que sí se anima a ser punta de lanza. Entonces, en Sí, ese contexto, a lo mejor te han dicho punk, pero... sí, hay un poco de eso, hay un poco de todo trabajando ahí. Para empezar, hay el problema del arte contemporáneo que sufrió una tragedia que es la de pintura versus instalación o versus nuevos medios. Entonces hay como esa especie de separación en donde pues los que hacen arte decorativo objetual son considerados más tradicionales porque de alguna manera lo son y de alguna forma el mercado local promueve mucho esa interacción con el arte, por decirlo así. Y luego el arte más de instalación, de foto, de otras cosas que no ha tenido una respuesta por el mercado local o por el consumo local tan abierta, ¿no? Y siendo una ciudad que está abierta en muchos aspectos, sí es muy raro que no quiera innovar ahí. No, yo me he ganado esto por esta razón, a pesar de que a mí me encanta la pintura y me encanta trabajar con pintura, yo no pienso que la pintura sea algo del pasado para nada. Um, yo creo que tiene más que ver con mis posturas sobre lo que vengo a decir de repente, que tiene que ver con la exposición, por ejemplo, de No se nace mujer, estaba en un espacio independiente en la Moderna, era una casa que quedó inconclusa, era un espacio casi que en obra gris, pero con elementos arquitectónicos fabulosos. Y bueno, pues era una expo donde había 4 acciones en vivo simultáneas y donde había graffiti en la pared y donde pasaban un cuestionamiento y una confrontación sobre el patriarcado bastante clara, con poesía erótica, con nociones de patricidios, con los femicidios, con el problema del aborto legal, con el cuerpo de la mujer, la violencia, todo estaba ahí y obviamente pues sí no había fichas técnicas en la pared y tampoco había un deseo de que no fuera, estaba pensado y estaba montado, espero con precisión, pero la idea ahí era realmente sacudir un poco al espectador. Sí, sí era la idea. No voy a decir que no, pero por eso luego nos encasillan muy rápidamente y hasta a veces de las cosas que uno dice nos interpretamos y luego es difícil decir, bueno, pero también sé hacer una exposición más tranquila de pintura, ¿no? Y me interesa y no tengo nada en contra. Claro. A mí mi línea, para contestar la pregunta, ahora sí, mi línea a mí, y siempre lo he sido, es la interrupción del lenguaje en el arte plástico. Entonces, me interesa muchísimo cuando el arte visual está con la palabra y cuando la palabra está con la poesía, con formas, cuando la imagen está con formas textuales y cuando lo textual está en la forma visual. Y eso lo he desarrollado mucho en mi trabajo editorial, creo, y eso es una herencia de las vanguardias europeas del inicio del siglo XX, sí. Y es algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Y por lo tanto me interesó siempre el dadaísmo, el surrealismo, porque era lo que ellos trabajaban. Ahora, también yo tengo pues una postura feminista, por ejemplo, tengo de repente, tenemos que decir cosas en el sentido de que el curador es como un poco oportunista porque tiene que saltar sobre la oportunidad del momento.
Y si lo dejas pasar, ya no, ya fue. Ya no hay oportunidad. Sí, se fue la No. ola, exacto. Se fue. Entonces, si tú quieres, yo cuando quise hablar de mi hartazgo del encierro en agosto, cuando quise retomar exposiciones, pues invité a Yolanda a mostrar una pieza que ya había hecho, que trabajaba sobre las bacterias, que tenía que ver con grabar tu beso en una placa y luego con el cultivo que se forma de la propia bacteria. Ella tomaba la foto, que es un cultivo de 2 días y es bastante arriesgado, por cierto. Ella tomaba la foto y luego los tiraba como desechos médicos. Y ella ha tomado los besos todo el año antes del COVID de personas en eventos de arte de la comunidad de Monterrey. Cuando en agosto quise retomar, fuimos a Saltillo, a un espacio independiente, y lo hicimos con la microcomunidad de Saltillo. En ese momento, quitarte el cubrebocas y hacer eso era muy provocativo, o sea, era de que casi, de que, no sé, escuché de todo. Entonces, realmente, la exposición la llamamos No saludo de beso porque era un título que ella misma había, una frase que ella había puesto en un texto que a mí me encantó porque tenía mucho tiempo diciéndolo. No saludo de beso, no se me acercan, porque traía todo el rollo de la bacteria. Sí. Entonces me pareció muy relevante en ese momento hacer esto. Y a eso me refiero con oportunismo, que es, se abre una oportunidad te invitan a curar algo en un espacio, está la situación como está, te estás viviendo y viendo cómo estamos, bueno, posibilidades, y es decir, esta es, o esto es lo que yo quiero decir hoy. A eso me refiero, y quizás pues después te arrepientes o no, pero yo así veo el ejercicio de la curaduría contemporánea fuera de la institución, porque dentro de la institución pasan otras cosas que también son muy interesantes, pero son diferentes. Los espacios independientes te permiten romper reglas, te permiten hacer todo lo que no puedes hacer en un espacio regulado. Y también te limita a eso, ¿no? ¿Por eso es que surge Sideral? Sideral, no. Sideral es un espacio que abrió Carolina Reyes hace, yo creo que 1 año y medio, para hospedar su librería de artes contemporáneas y para de repente tener personas haciendo cosas en la sala. Lo que pasa es que no se terminó de activar bien. Y cuando yo quise hacer la de asintomáticas, después de No saludo de besos, dije, bueno, siguiente parada, hay que neutralizarlo del asintomático, porque era el miedo ambiental de que no te podías juntar porque la gente era asintomática, ¿no? Y por lo tanto la velocidad de contagio y demás. Y había 2 artistas aquí en Monterrey que trabajan con el cuerpo institucionalizado y medicalizado, desde lo que me parece muy interesante es de poner en diálogo con esa palabra. Y una de ellas, que es Dominique Suberville, me dijo, ¿tú conoces a Sideral? Y yo no conozco, porque le decía, bueno, voy a buscar el espacio y hacemos la expo contigo y con Renar. Y en eso me presentó a Caro y le propuse la exposición y de ahí yo hice exposiciones ahí los últimos 6 meses, 7 meses, para activarlo. Y bueno, pues ya ahora ya me salió un poco, pero sigo trabajando en algunas cosas con Sideral. Pero Sideral, pues es un proyecto que empezó a vivir realmente como esa efervescencia del arte sí durante la pandemia. Ok. Virginie, ¿y de dónde vas sacando toda esta potencia para generar proyectos que se enlazan entre sí? Porque en Sideral haces exposiciones, pero a su vez tenés hoja de sala, que es el resultado de tus exposiciones. Sí. Hoja de... Y 3 nubes, por supuesto. Sí, tengo muchos proyectos. No, pero es que me parece súper interesante. Hay que tener mucha potencia para generar tantos proyectos y que a su vez se vayan alimentando entre sí. Que hagan sinergia. Sí. Sí, pues yo creo que lo heredé de mi mamá y de mi abuela porque eran así ellas también.
como que es que yo creo que más que nada, yo me considero una persona muy comprometida y pues quizás también el hecho de que he entregado mi vida a mi trabajo durante muchos años ya, como ha permitido que esté en constante crecimiento, pero ese es el resultado de muchos años de trabajo que se está empezando a manifestar realmente. Lo que pasa es que yo disfruto mucho y me da mucha energía concluir algo y me gusta seguir trabajando. Y cuando entras en una dinámica tan activa, si te paras, pues ¡uf!, te deshaces. Y la verdad es que la pandemia a mí me pasó eso de que en vez de paralizarme y acogerme, me paraliza un poquito en la escritura personal. O sea, todo mi trabajo de escritura personal sí se paró un poquito, pero decidí, lo primero que pensé fue cómo ayudo desde mi actividad, o sea, cómo contribuyo yo a que esta situación sea lo que sea, pero más levedero para mí, para los que pueda. Y, y yo pensé, ok, es cuando hay crisis es cuando tiene que haber más arte, porque nos ayuda. Claro. Entonces, bueno, el primer año, pues tuve los primeros 6 meses o 9 meses, sí me dediqué exclusivamente a editar como proyectos colectivos en línea abiertos, como Relatos de la Cuarentena, que fueron así como 14 tomos, de donde invité a todas las personas junto a la Universidad Autónoma. Lanzamos la convocatoria y mandan sus escritos, videos, fotos, dibujos de lo que están viviendo en cuarentena. Entonces, de repente la convocatoria explotó y se hicieron 14 tomos. Y después de esto, bueno, estaba muy cansada de editar y cansada de ver arte en la red, que no estaba ni hecho para la red. Y como que dije, no, esto ya no va bien. Salir, claro, la virtualidad llega a un punto que nos Ya, enfermó también. sí, aparte yo no creo que ver una expo te expone a contagiarte, o sea, para nada. Entonces, Bueno, te puedes contagiar de otras cosas, pero a lo mejor del COVID no. ajá, sí, o sea, De como que buen gusto. había un momento en donde yo sentí que la mimesis social estaba llegando demasiado lejos. O sea, que solo estábamos mimetizando una paranoia colectiva que no digo que no era real el peligro, ni mucho menos. Y yo tengo la suerte de poder trabajar en mi casa desde toda la vida y bueno, no tenía que exponerme todos los días a muchas personas, eso es verdad. Pero bueno, también sé que las personas que van a exposiciones de arte tampoco es todo el mundo, o sea, es un público reducido. La intención siempre es hacerlo más grande, pero hasta donde se puede, yo decía, no tenemos que temer, o sea, podríamos ver arte ahorita sin sentir que estamos pecando, que estamos haciendo algo terrible para los demás. Y bueno, pues creo que todo ha salido bien. Oye, Virginie, ¿y cómo en ese sentido, o más bien en este contexto de la pandemia justamente, cómo ves el panorama en este momento del arte contemporáneo en cuanto a las exhibiciones y cómo, digo, yo sé que vamos saliendo, porque en realidad vamos saliendo. Entonces, ¿cómo lo ves en este momento y cómo lo vislumbras en un, no sé si decir todavía en un post-COVID o en un post-pandemia? O sea, si alcanzas como a vislumbrarlo, pues, ¿no? Pues yo creo que hay más problemas ahorita sobre la venta de arte que sobre la exposición de arte. Yo, yo no, yo no creo, francamente, que vaya a pasar absolutamente nada. De hecho, no creo que haya pasado nada. O sea, O sea estamos creando un antes y un después porque vivimos un momento traumático, pero la velocidad a la que estamos regresando a lo de antes y la forma en que lo estamos haciendo es exactamente igual a como lo decíamos antes. Nadie ha cambiado absolutamente nada. Por lo tanto, no creo que se manifieste un cambio radical en el arte. Quizás algunos artistas han
cambiado su práctica o han hecho hallazgos muy grandes durante ese tiempo que vamos a empezar a ver en un momento más. También curadores, también investigadores. Yo no digo que no. Posiblemente vamos a tener nuevos formatos de difusión de la cultura muy como los que hemos descubierto que funcionaban durante la pandemia, que es esto del Zoom, o sea, y las presentaciones en línea, pues tienes como muchísimo más potencial de difusión de la cultura y creo que eso es una buena noticia. Pero pues tampoco, pero yo no soy muy de previsiones porque estoy tan inmersa en la acción inmediata que no tengo mucho tiempo como dedicado a prever lo que viene. Más bien estoy muy ocupada siempre en sacar lo que hay en el momento. No me atrevo tanto a prever la historia. Creo que es inútil hacerlo además. Y hablando del momento, precisamente, Virginie, ¿algún proyecto que traigas en puerta que nos quieras compartir? O algunos proyectos. Pues sí, claro. Por lo que se ve es que por lo que se ve, claro. O a lo mejor trae se me varios. ocurrió justo ahora uno mientras estaba platicando. Mientras estábamos charlando. Exacto. Sí, tengo varios. Bueno, sí. Este mes, bueno, estoy trabajando también en una nueva, ¿cómo sería? Un nuevo formato de inauguraciones que están sucediendo en Aparato con Jessy Trejo, que se llama Reconnect. Entonces, cada 3 semanas hay una nueva exposición, una que yo propongo y ella propone la otra. Entonces, ahorita está Neis Tudonei, pero hacia finales de este mes va a estar otro artista y así cada 3 semanas hay un nuevo artista ahí. El siguiente se llama Emilio Flores. Entonces son como exposiciones, ¿cómo cada se 3 dice? semanas. Ajá, pero Genial. intensivas, ¿no? No sé, pues, lo que Virginie, pasa es y en que tu el proceso, tiempo... perdón, y en tu proceso de estar curando exposiciones cada 3 semanas, si bien de forma intermitente con tu otra colega, ¿cómo es para vos cerrar la idea? ¿En qué momento sentís que ya está lista la curaduría, ya que siempre hablaste de la curaduría como una experiencia estética? Bueno, pues son las 2 etapas. Primero, saber que es más fácil hacer exposiciones de un artista con una serie que se propone, porque ya es decir, buscar al artista, decirle quieres exponer, qué tienes que exponer, pero esto sucede mucho en el diálogo, a veces hablando con uno de algo, es que estoy haciendo esto, y yo, pues muéstramelo a ver, y de ahí, pues, ya tenemos fecha. Y eso es muy fácil porque yo ahí no tengo que producir un concepto para presentar donde dialogan personas, varios artistas, pero es otro tipo de curaduría que es más como una lectura de una serie y es más gestión, yo creo, y lectura que entrar en un tema ya de crear como una historia o un concepto, pero tiene que ver también con lo que uno quiere decir, ¿no? O sea, Claro. porque nos encontramos y coincidimos en un espacio-tiempo para unir fuerzas para mostrarlo. Entonces ahí la parte muy divertida es la museografía, que tampoco tiene mucha complejidad cuando estás trabajando en un espacio que es uno solo, no tienes que crear como visualidades muy complejas porque la misma obra pues hace su unidad. Pero la museografía, el montaje a mí me encanta, es como mi momento favorito. Yo siento que todo funciona y fluye cuando todos los elementos están claros en mi mente, como la hoja de sala como tiene que ser, el montaje como tiene que ser, el texto de lectura de la obra. O sea, siento que va por ahí, pero ese es el tipo de exposiciones o como las de Sideral, donde ahorita en Sideral Caro está manejando todas las intervenciones espaciales y yo más bien estoy trabajando en eventos puntuales que son más como acciones de un día
Entonces el próximo es Pablo Visioglio, que hicimos una individual suya en Sideral, eso sí, hace unos meses. Y va a ser una intervención de un día sonora. Entonces eso pues es muy divertido y tampoco hay mucho trabajo de musografía. Ahora, estas son las próximas. En octubre habrá una de pintura de mujeres, que no puedo revelar mucho todavía. Okay. Y luego, que es institucional. Y el 24 de junio, estoy presentando la musografía de un libro, la curaduría de la presentación de un libro que es de un escritor místico judío que fue condenado durante la Inquisición en México y era el sobrino del primer gobernador de Nuevo León. Wow. Reencontraron sus textos hace unos años en Nueva York y a raíz de esto hicieron un libro maravilloso de 5,000 oros, de 300 ejemplares, de un objeto de arte literalmente. Y me buscaron para hacer la curaduría de todo lo que podía llevar o relacionarse con este libro en el espacio del centenario. Y está muy emocionante porque es mi primera exposición histórica como tal y más de un libro, que no es lo mismo que... Claro. De hecho, estoy haciendo todo lo que nunca quiero hacer con exposiciones de arte contemporáneo porque siento que funcionará ahí. Igual y no, pero estoy muy emocionada con esta exposición. Y luego la que es con la que estoy trabajando mucho ahorita, que es así, es mucha investigación, es la de la representación de lo doméstico, que en realidad la representación de lo doméstico es desde los 90 hasta nuestros días. Y estoy tratando de, de entrevistar muchas personas, de revisar todos los archivos de exposiciones o obras que se han hecho dentro de esa línea de trabajo. Y se va a exponer la exposición colectiva, que creo que sí va a ser muy grande, en el CEIDA en enero 2022, y también voy a entregar la investigación y un texto. Y esta es más como de una curaduría de investigación semiacadémica. Wow. Y esta sí es como, es más trabajo de muchos meses. Sí. Me asombra tu capacidad de poder llevar tantos proyectos en paralelo. Me encanta. No, pero eso no es nada, porque también están las dos editoriales. Sí, por eso. Ahorita, Sí, perfecto. Sí, Justo sí. te iba a preguntar rápidamente, hoja de sala se me hace súper interesante el concepto. ¿Nos puedes compartir un poquito más acerca de hoja de sala? Creo sí, que hoja de sala estoy contenta porque... muy bien, ¿sí? ¿Te escuchamos? Sí, hoja de sala, hace 2 años, bueno, antes, estaba trabajando en exposiciones, pero fuera de Monterrey, en Oaxaca, en Puebla, en la Ciudad de México, hice varias en ese año con individuales, más grande, pero individuales, con artistas, no en Monterrey. Y en Monclova también. Y cuando estaba en esas exposiciones, me llamaron mucho la atención las hojas de sala institucionales que hacen, ¿no? Que siempre es un solo formato, pero Sí, yo es que hay, decía, ¿no? sí, cuando hay, es verdad. Pero yo decía, bueno, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo harías una hoja de sala pero más atractiva? Porque esto me dan ganas de levantarla, ¿no? Entonces, yo creo que de estar pensándolo mucho y también yo tengo esa idea del arte como desde la editorial, o sea, mi trabajo editorial es cómo hacer estética de buen nivel, pero que no sea caro, porque siempre los libros de arte contemporáneo son lo más caro que hay y el papel siempre es un efectismo y todo es bellísimo, sí, hay libros increíbles, pero muchas veces es como un efectismo, porque empieza desde un lugar de la imagen que a mí no me interesa, y porque yo prefiero partir de la palabra. Y yo no soy diseñadora, yo aprendí a diseñar como
poniendo correcciones con los diseñadores cuando hacía libros catálogos. Entonces, como no sé diseñar, pues hago cosas como muy básicas, y como no uso Photoshop, también me ayudan mucho a hacer cosas diferentes. Pero hoja de sala, no sé, o sea, si les digo se van a reír de mí, pero me estaba bañando regresando de una expo y de repente me estaba lavando el pelo y dije, claro, hoja de sala, se llama hoja de sala. A Jazmín le pasa igual. ¡Eureka! Para Jazmín, la regadera es un lugar como de ideas, de generar ideas. Bueno, pues yo tengo la regadera, tengo cuando estoy corriendo, cuando estoy caminando. Okay. Yo trabajo mucho corriendo. Entonces, lo bonito del diseño y del arte es que puedes trabajar donde sea, porque es visualizar, o sea, no tiene que ver con, no sé, te permite esa libertad de trabajar en muchos contextos. Entonces sí me estaba lavando el pelo y me pareció genial llamar algo como su nombre, o sea, de que es tan básico que nadie se le ocurrió nunca, ¿no? Dije, ¿a quién, claro, a quién se le va a ocurrir decir hoja de sala a una hoja de sala, ¿no? Sí, me pareció súper lindo eso, y porque sentí que sí podía ser una aportación, ¿no? Sí. Y lo del póster, era la idea de eso, de que pues yo no tengo para comprarme arte, pero la hoja de sala, si la enmarcas, se ven súper hermosas, y pues tienes una obra de arte en tu casa, y pues que tiene, ¿no? Sí. Y bueno, y aparte, no me gustan a mí las series, no me gusta cuando hacen libros de colecciones y todo es igual y cambian el nombre del artista y la foto, no soporto esa solución en general, pero con hoja de sala sí lo hice. Y Está muy bien ser permisivo, está muy bien. Rompiste tu propia regla. es que yo hago mucho eso, porque si no rompes tus propias reglas, pues ya no avanzas nunca, porque entonces te quedas haciendo lo mismo toda la vida. Y como quiera lo haces lo mismo, o sea. Sí. Pero mínimo digo, se vale contradecirse un poco, ¿no? La hoja de sala como que me gustó porque era una forma económica y de solucionar varias necesidades, porque yo lo veo como una lectura lineal, como un libro, porque o sea, ahí tengo esta de Gabriel, que es la última, la de Gabriel en Sideral. O sea, tú lo puedes abrir así y es como leerte un microlibro, y luego como que lo ves ahí y pues ya tienes tu imagen, ¿no? Y como yo en ese momento, aparte de la editorial, ya no quería invertir dinero, ya no quería gastar más en hacer libros que me encantan, pero quería simplificar y también decir, ya no quiero hacer libros, quiero hacer hojas, quiero dematerializar el libro, porque también hago rechazos así de eso, de los formatos propios. Y pues hoja de sala fue esa confluencia de todos esos momentos en mi ducha, y como que lo pude entender y ya. Y ahí estamos con hoja de sala, y la verdad es que yo amo hoja de sala. Yo podría solo hacer hoja de sala en edición ahorita y sería feliz. Qué genial. O sea, pero sí, hoja de sala es parte del desarrollo de Tres Nubes, y de una búsqueda pues de jugar con materiales, pero de tener resultado económico y hacer memoria, ¿no? Porque también en Monterrey, en todos lados, pero no sé, siento que cuando no dejamos memoria de las cosas, no solo es importante hacerlo, porque sobre el olvido no se construye nada. Y si dejas algo, la persona que sigue con el mismo anhelo que tú o un anhelo parecido, va a permitirse crecer sobre lo que tú dejaste. Y voy a eso porque hay algo importante que es digno mencionar. Hoja de sala, la idea de doblarlo, aunque sea otro formato y nada que ver, es un poco un guiño también a Velocidad Crítica, porque era un mapa Velocidad Crítica, no grande, pero de puro texto. Sí.
Entonces es como decir, bueno, pues hay que, o sea, seguimos. No sé, Una para mí es, continuidad, digamos. para mí es importante, sí, y lo veo mucho en la misma universidad, cuando escribes una tesis, dejas tu tesis ahí, el siguiente que tiene ese anhelo ve tu tesis y entonces puede desarrollar otra cosa, porque tú ya trataste un punto. Y esto es el mecanismo esencial de la cultura. Si no hacemos esto, no podemos construir una cultura que se medita, que se reflexiona, que se contesta, estamos solos. O sea, un mundo, no tener memoria es estar solo. Y yo creo que Monterrey tiende a ser tan entusiasta con eso de la innovación y todo, que la memoria está muy dejada atrás. Y no es una crítica personal ni nada, creo que es parte, o sea, es parte del movimiento. Cuando haces mucho, poco vas atrás. De hecho, yo no lo hago, o sea, por eso lo puedo ver. Es lo mismo que te digo yo, anticipar, pues no. Y mirar atrás, pues algún día lo voy a hacer, sin duda, porque mi cuerpo no me va a poder soportar ese ritmo toda la vida. Pero probablemente vas a haber formado varios asistentes que van a continuar con tu velocidad de acción. Exacto. Pues ahí andan. Trabajo con muchas personas muy maravillosas. No estoy sola, obviamente, hay un equipo, pero sí, o sea, yo pienso que el entusiasmo y el estar apasionado ayuda mucho a crear y a no tener miedo de la crítica. A mí, pues me critican también a veces no sale exactamente como estaba planeado, o a veces se piensa algo y pues no funciona. Sí, y distintas lecturas que ocurren. Sí, y eso es parte, y bueno, en los libros es mucho peor porque los errores tienen un costo material real y es traumático. Entonces yo he aprendido, como también en el camino ese de la perfección, a comprender que la perfección es perfeccionarse, no el resultado. Entonces, y por eso les digo, o sea, es el trabajo de muchos años, porque esto me ha costado muchas lágrimas, muchos insomnios, muchas angustias. Cuando tenía 24, 25 años, dejaba de dormir cuando un libro entraba en imprenta, porque me provocaba terror que saliera mal, ¿no? Porque eran libros, aparte de personas mucho más construidas y con mucho más consecuencia que la mía propia si salían mal, ¿no? Y bueno, pues eso ya se aprende a manejar, y uno también aprende a cuidar mucho los detalles para que pase lo menos posible, porque pasan. Y eso es algo que he aplicado a la curaduría y viceversa. Entonces, sí hay aprendizajes de una cosa que van a la otra, y todo el tiempo hay un diálogo entre ambas actividades. En Libros en Tres Nubes viene un libro muy interesante de una distopia sobre el mundo del arte, que está escrito por Emilio Flores, que es un artista de Santiago que se había ido 10 años a viajar por el mundo y regresó, y también va a exponer pronto en Aparato. Y se me hace muy, muy interesante. También viene un pequeño libro de microhistorias de José Barbosa, que está a punto de llegar de la imprenta. Muchas hojas de sala, espero. Esperemos que sí, claro. No, sabemos que sí, pues sí, tiene una capacidad de generar proyectos fabulosa, así que sabemos que vendrán muchas hojas de sala. Esperemos. Y varios libros infantiles muy, muy hermosos que todavía no tienen el financiamiento, pero están casi listos para imprimirse. Wow, qué genial. Oh, muy bien. Súper. Sí. Virginie, ¿dónde te puede ubicar la gente si quisiera hacer contacto contigo? Pues en Instagram, virginie.castel con K. Tres Nubes Ediciones, es 3 con número, Nubes Ediciones también. O en Facebook también me encuentran, mi nombre, Virginie Castel con K.
y ya no tengo página web ni nada. Ok, súper bien. ¿Y como curadora te interesa que la gente te acerque sus propuestas? Sí, claro. Genial, Sí. para toda la gente que esté viendo a futuro este video. Sí, claro. Qué gusto que te hayas quedado en Monterrey. Sí. Sabemos que a lo mejor la escena del arte no fue necesariamente lo que te hizo anclarte, pero no sabes qué gusto nos da que finalmente estés Yo aquí. también, Jazmín, porque aunque no creas, yo siento mucha afinidad de mi propuesta con muchos artistas de Monterrey. Entonces, yo estoy teniendo un diálogo muy rico con los artistas de Monterrey. Y pues no fue el motivo, pero al final está sucediendo y estoy muy contenta y agradecida también. Y nosotros también, muy agradecidos. Súper bien. La verdad, esta hora que hemos estado platicando se me ha pasado volando, ha sido súper interesante escucharte. Motivas mucho con tu experiencia como curadora y como editora. Una de las conclusiones que saco es que evidentemente no le tenés miedo a los desafíos, porque te gusta moverte justo en una disciplina donde no has estudiado para volver a estudiar y contribuir a la otra y así. Y me quedo en lo personal, Virginie, con una frase que dijiste hace un ratito y es que la perfección es perfeccionarse. Creo que ese es un gran aporte para muchísimos que te van a escuchar, porque pienso que a veces en el arte ocurre que uno tiene una idea tan idealizada y pues nunca se llega a eso, entonces nunca se concreta, pero lo cierto es que hay que hacer haciendo. Así es. Y bueno, y se pierde de vista el proceso, ¿no? Claro. O sea, que es lo que a lo mejor nutre a uno más que la pieza final o el producto final, ¿no? Sí, y más que, ajá, y lo que pasa en el proceso muchas veces es la clave, es la respuesta. Yo siempre veo el impedimento, por ejemplo, como una ayuda. O sea, cuando algo no me sale, yo he aprendido que si forzas, es la catástrofe. Cuando algo no sale es porque no tiene por qué salir así. Entonces hay que escucharlo también. Mucho del arte es aprender a escuchar los signos. Y escuchar los signos requiere obviamente de confianza, de adiestramiento, y es eso, verse en el proceso. Pero para mí el proceso es de escucha, y es como verte en el espejo, ¿no? Y estudiarte desde ahí. Tomar el proceso como el fin también a veces me problematiza, porque lo hacemos mucho desde los 90s, y a veces siento que ya ahora ya es como una manera más genérica de operar. Claro. Pero sí, yo diría como más comprenderse como en su inquietud, en qué es el concepto, o sea, qué es lo que uno viene a decir. Y siempre digo eso, pero es verdad. Yo no creo que los artistas tienen, bueno, igual me va a llover tomate y me van a decir que no si me escuchan, pero yo pienso que un artista viene a desarrollar un concepto. Y lo puedes desarrollar de muchas maneras. Exacto, a desarrollar. Ajá, pero es una sola cosa. Y es encontrarla lo que es importante. Y en ese sentido lo que hacemos, que es dejar marcas o dejar cosas, esa es la guía con la que nos podemos entender a uno mismo, ¿no? Y claro que a los 20, pues uno tiene mucho miedo porque no ha hecho nada, pero pues hay que... Yo tengo la fortuna de tener profesiones que son profesiones de oficio, entonces haciendo se muestra. Y al inicio pues uno solo está mimetizando todo y está aprendiendo maneras, ¿no? Y poco a poco surgen otras inquietudes. O sea, yo tengo una definición de mi trabajo que es así como, no de artesano, pero casi. Ay, Virginia, ojalá repitamos estas charlas a futuro. Sí, cuando quieran. Podemos hablar de proyectos específicos también. Sí, pienso que Sería genial. un intercambio lindísimo. Te ha sido un placer escucharte.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Virginie. No, gracias a ti. Sí, me quedo con la cuestión de que la curaduría son ideas y esas tienen que fluir. Sí. Muchas gracias. Y la regadera, yes. Sí, exacto. Bueno, yo nunca lo quiero decir porque me da pena, porque aparte luego lo cuento y digo, van a creer que estoy de verdad loca, pero estoy loca, ya lo sabemos, porque le tengo miedo, ¿no? Pero sí, de repente conecté ahí, o sea, me estaba Pero lavando la la cuestión es cara. que todos tenemos algo así en donde sirve como para ir como materializando las ideas o concretando las ideas, pues, ¿no? O sea, Sí, sí, tú en la exacto. regadera, otros en otros lugares, pues, ¿no? Sí, yo pienso que fue un momento epifánico y posiblemente es de mis pocos momentos epifánicos. Bueno, igual y tenía más antes, ya cada vez menos. Me debería de preocupar, pero no, sí, sí, son momentos inesperados donde surge la solución después de pensarla mucho o estar en ella mucho tiempo. Exacto. Sí. Pero Pero no es de la nada. no, pero esto sale de la nada y en la regadera que mejor. Pero justo que no es de la nada porque sale de esos momentos íntimos, ¿no? O sea, de uno mismo, pues. Entonces, por eso no es de la nada. No, no es de la nada, es No. del monólogo que uno tiene consigo mismo. Exactamente. Sí. Claro. Bueno, esperemos que sigas teniendo muchos más, Virginie. Yo Sí, también, sin duda, seguro. yo también, espero. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Victoria. Sí, gracias Virginie, gracias Domingo, gracias Jazz. Gracias a ustedes. Gracias a Gracias. ti Nos vemos. por aceptar nuestra invitación. No sabes qué gusto. No, yo estoy encantada. Yo feliz, puedo hablar más cuando gusten. Perfecto.